Cuauhtémoc, nombre que significa águila que cae, fue un encarnizado enemigo de los españoles, especialmente después de la matanza perpetrada en Tenochtitlan el 23 de mayo de 1520 por Pedro de Alvarado, lugarteniente de Hernán Cortés. La brutal acción del capitán español provocó la violenta reacción del pueblo azteca. Los españoles lograron escapar del sitio de la capital azteca la noche del 30 de junio y lamentaron su derrota con lágrimas. Posteriormente, esa noche sería llamada la Noche Triste. La corona azteca recayó en Cuitláhuac, un hermano de Moctezuma II. Pero Cuitláhuac falleció a los pocos meses, víctima de la epidemia de viruela que, introducida por los españoles procedentes de Cuba, causaba estragos en los aztecas. Tras su muerte, la nobleza designó como sucesor en el trono a Cuauhtémoc, que se había distinguido por su arrojo contra los españoles. Había sido además cacique de Tlatelolco y pese a sus 24 años, contaba con una notable experiencia militar. Jesús González Ortega nació el 20 de enero de 1822 en Valparaíso, Zacatecas. Fue un militar mexicano que hizo carrera política como gobernador de Zacatecas. Participó en la Guerra de Reforma y en la Segunda Intervención Francesa en México. Durante su carrera política, González se destacó en la defensa de la ciudad de Puebla ante el ejército francés entre el 16 de marzo y el 16 de mayo de 1863. Fue jefe del Partido Liberal de Tlaltenango, lo que fue de ayuda en el reconocimiento de su labor, por lo que años después fue nombrado diputado del Congreso Constituyente. En plena Guerra de Reforma pasó a ser gobernador de Zacatecas, ocupando el cargo brevemente entre 1857 y 1859. El presidente Benito Juárez lo nombra comandante en jefe del ejército en 1860, y bajo su mando los reformistas vencieron en la batalla de San Miguel Calpulalpan a los conservadores, poniendo fin a la Guerra de Reforma. Jesús González Ortega se retira de toda actividad política y militar, estableciendo su residencia en Saltillo, Coahuila, donde fallece el 28 de enero de 1881. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México y depositado en la Rotonda de las Personas Ilustres. Manuel Doblado. Su nombre completo fue Manuel Vicente Doblado Partida, general del Ejército Mexicano. Fue gobernador de Guanajuato y ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de don Benito Juárez. En 1847 resultó elegido diputado y al año siguiente se opuso al Tratado de Guadalupe Hidalgo, que aceptaba la anexión por parte de Estados Unidos de 1/3 del territorio mexicano.
Se agregó en 1854 al Plan de Ayutla y se le nombró gobernador del estado de Guanajuato. Después de que el general Félix María Zuluaga se pronunciara en diciembre de 1857 contra la Constitución de este año, dejó su cargo por su identificación con los liberales, junto a los que luchó en la Guerra de Reforma. En diciembre de ese año, el presidente de la República, don Benito Juárez, le nombró secretario de Relaciones Exteriores y Gobernación. El gobierno liberal, a causa de la bancarrota del país, declaró suspensión de pagos, a lo que Francia, Gran Bretaña y España, los principales acreedores, respondieron enviando una fuerza expedicionaria que arribó tomando los puertos de Veracruz y Tampico a finales de 1861. El general Juan Prim firmó con el enviado español los llamados Convenios de la Soledad el 19 de febrero de 1862, que pusieron fin a la intervención británica y española, no así a los franceses que invadieron el país. Calzada de la República. Hasta 1975 era el río Jaratlaco, que corría a cielo abierto. Fue cubierto y adaptado para la circulación de vehículos pequeños. Eso explica la prohibición de circulación de transportes pesados. Hablaré de la República en términos históricos. Nuestro país tiene una extensión cercana a los 4,5 millones de kilómetros cuadrados. En México habitan más de 127 millones de personas, por lo que se trata de la nación hispanohablante más poblada del mundo. El español es la lengua oficial de México, con numerosas lenguas indígenas reconocidas oficialmente como nacionales por el Estado mexicano. El poblamiento de nuestro territorio se remonta entre 12,000 a 14,000 años hacia el pasado, tiempo en el que se desarrollaron en ese mismo espacio numerosos pueblos. Tras casi 300 años de dominación española, México inició la lucha por su independencia política en 1810. Posteriormente, durante cerca de un siglo, el país se desarrolló ampliamente, participando en varias guerras externas y una gran guerra civil religiosa durante la década de 1860. México
También es uno de los países con mayor diversidad de climas en el mundo, así como uno de los 12 megadiversos del planeta, ya que es hogar del 12% de la biodiversidad mundial y alberga a más de 12.000 especies endémicas, o sea, especies que solo habitan en un lugar determinado. Políticamente es una república democrática, representativa y federal compuesta por 35 entidades federativas. La sede del gobierno y los poderes de la Unión Mexicana es la Ciudad de México, cuyo territorio ha sido designado como Distrito Federal hasta principios del siglo XXI, cuando se le denomina CDMX, o sea, Ciudad de México. Avenida Ferrocarril. Esta avenida es lo que queda de la comunicación férrea que había entre la ciudad de Oaxaca y Tlacolula de Matamoros, que comunicaba a todas las comunidades intermedias, siendo además un atractivo dominguero el viajar en tren a Tlacolula, hace como 40 años. Con la llegada del ferrocarril a México en 1850, diversas poblaciones rurales se transformaron en ciudades, sobre todo porque en ellas se crearon asentamientos o talleres que daban mantenimiento a las diferentes maquinarias de las compañías ferroviarias y se dio un gran auge en el desarrollo económico en la entidad. Las que en su tiempo fueron estaciones concurridas por la gente, ahora se encuentran en completo olvido y semi-destruidas por el paso del tiempo. Desde la ciudad de Puebla a la ciudad de Oaxaca existían 27 estaciones. Puebla, Amozoc, Tepeaca, Rosendo Márquez, Tecamachalco, Tlacotepec, Carnero, Tehuacán, Altepeji, San Sebastián, Venta Salada, esto en la ciudad de Puebla. Aldama, San Antonio, Ignacio Mejía, Tecomavaca, Jiotepec, Cuscatlán, Tomellín, Almoloyas, Santa Catarina, El Parián, Las Hedas, Telistlahuaca,
Huitzo, Etla, Hacienda Blanca y la capital, Oaxaca. La historia del ferrocarril en México comenzó en 1837 con el otorgamiento de una concesión para un ferrocarril que debía construirse entre el puerto de Veracruz en el Golfo de México y la Ciudad de México. En 1857 se le otorgó a don Antonio Escandón el derecho de construir una línea desde el puerto de Veracruz a la Ciudad de México, siguiendo hasta el Océano Pacífico. La revolución y la inestabilidad política estancaron la financiación y construcción de la línea hasta 1864, cuando bajo el régimen del emperador Maximiliano, la Compañía Limitada del Ferrocarril Imperial Mexicano comenzó la construcción de la línea. La continuación de la agitación política impidió el progreso y la fase inicial desde Veracruz a la Ciudad de México. Fue inaugurada 9 años más tarde, el 1 de enero de 1873, por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Su sucesor, Porfirio Díaz, alentó el desarrollo ferroviario con concesiones generosas que incluían subvenciones públicas para la construcción de las líneas. Al comenzar la presidencia de Díaz, existían un total de 416 millas de ferrovía en servicio en México. Al final de su segundo mandato en 1910, México contaba con más de 15.360 millas de ferrovía en servicio, en su mayoría construida por inversionistas estadounidenses, británicos y franceses. El nacionalismo creciente en México llevó a la administración de Díaz a poner la mayor parte de los ferrocarriles de la nación bajo control nacional a través de un plan elaborado por su secretario de Hacienda, José Ives Limantur. Después de la Revolución, el sistema ferroviario mexicano fue nacionalizado entre 1929 y 1937 bajo el nombre de Ferrocarriles Nacionales de México. En 2020 el ferrocarril ha muerto. Solo queda el recuerdo y la nostalgia de aquellos tiempos en que el silbido anunciaba la llegada del tren. Se quedó grabada en la memoria de los pobladores de Oaxaca de aquellos tiempos.